Los textos científicos. Te explicamos qué es un texto científico, sus objetivos y particularidades, y cuáles son las características principales de estos escritos. Textos científicos. Estos textos emplean un lenguaje específico de cada especialidad. ¿Qué son los textos científicos? Los textos científicos difunden cuestiones ligadas a las ciencias experimentales puras, que estudian las realidades físicas en busca de principios y leyes generales que conserven validez universal. En tanto, los textos técnicos comunican las probables aplicaciones de los principios y leyes generales establecidos por las ciencias experimentales. Con frecuencia se engloban ambos tipos de textos, dando lugar al llamado texto científico técnico. Es posible encontrar esta clase de textos en revistas académicas, sitios de organizaciones científicas, publicaciones especializadas o en las secciones de ciencia y técnica de los periódicos. En los textos científicos se emplea un lenguaje específico proveniente de cada especialidad, en el caso de los papers o documentos destinados a los miembros de la comunidad científica con el propósito de difundir resultados de investigaciones. En ellos se utilizan tecnicismos o términos específicos y traducibles a cualquier lenguaje. Cuando los textos son de divulgación científica, en cambio, el propósito es traducir y adaptar esos tecnicismos para que puedan ser comprendidos por el público en general, no necesariamente experto en una ciencia determinada. Características de los textos científicos. Índice 1, claridad 2, precisión 3, verificabilidad 4, universalidad 5, objetividad 6, rigor 7, representación gráfica 8, carácter colaborativo 9, prioridad informativa 10, lista de referencias. Claridad se logrará por medio de oraciones bien construidas y esencialmente ordenadas, sin incluir sobreentendidos. Los textos científicos deben conservar la mayor simplicidad sintáctica posible. Precisión se fundamenta en evitar terminologías confusas y también en eliminar la subjetividad, empleándose solamente términos unívocos, palabras con un único significante y significado. 2. Verificabilidad. Es imprescindible que se compruebe la veracidad de los enunciados del texto. Todo lo que se mencione en un texto científico tiene que ser verificado y comprobado desde una perspectiva científica. No pueden incluirse suposiciones. Universalidad. Los hechos presentados deben ser percibidos y entendidos en diversas partes del globo y por personas de distintas identidades. Objetividad. Lo primordial son los hechos y datos, por encima de las opiniones y evaluaciones personales que pueda aportar el autor. Para no caer en la subjetividad es necesario que se eviten todos los recursos relacionados con la expresividad. Además, es indispensable que se aporten pruebas de cada una de las aseveraciones que se realizan para obtener un texto objetivo y con rigor académico. Rigor. Cada una de las pruebas que se aporten al estudio y que luego serán plasmadas en el texto deberán ser elaboradas con minuciosidad y con cuidado. Los métodos difundidos no deberán ser susceptibles de ser utilizados para ningún tipo de manipulación de los resultados de experimentos e investigaciones. La finalidad de las pruebas difundidas debe ser revelar la verdad y no dar la razón o afirmar la tesis del científico que lleva adelante la investigación. Representación gráfica. En plena era de lo digital, existe una mayor facilidad en el procesamiento de datos y la unificación de imágenes con el texto. De esta forma, la complejidad de la información puede hacerse más digerible incorporando gráficos, diagramas esquemáticos o material multimedia en las publicaciones digitales. Carácter colaborativo en la comunidad científica. La actividad de investigación puede ser comprendida como una tarea colaborativa. Cuantiosos papers, textos e informes poseen autoría múltiple, evidenciando el trabajo en conjunto en laboratorio o la actividad de colegas que se acompañan en los diferentes proyectos. Desde el surgimiento de Internet, las posibilidades de colaboración entre los científicos de distintas partes del mundo se han multiplicado considerablemente, haciéndose visible en los textos científicos. Prioridad informativa. El objetivo de estos textos debe ser informar de forma fidedigna. La comunidad científica no debe trabajar para alcanzar fines egoístas o para incitar a un lector a que opine de determinada manera. Lista de referencias. Es indispensable que al final del texto se detalle una lista de recursos bibliográficos, ordenados por orden alfabético, con el objetivo de citar las fuentes utilizadas en la investigación. Fuente: http://www.características.co, textos-científicos, gato is 4 o 8150 ep. Te explicamos qué son los textos expositivos y cuáles son sus características generales. Además, cómo es su estructura y clasificación. Los textos expositivos son utilizados mayormente en el ámbito escolar y académico. ¿Qué son los textos expositivos? Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. Los textos expositivos no reflejan la opinión del autor porque solo exponen un tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar e informar. Características de los textos expositivos. Los textos expositivos son considerados de tipo formal. Los textos expositivos se caracterizan por presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés, de manera que el lector los comprenda con objetividad, sin persuadir ni apelar a sus emociones. No resulta relevante la opinión del autor. Se diferencian de los textos argumentativos, que son textos que pretenden convencer al lector del punto de vista del autor, haciendo uso tanto de argumentos emotivos como racionales. Los textos expositivos brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos lingüísticos, como las definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías, explicarlas con otras palabras o de manera más simple, o las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. Son considerados textos formales, por lo que no hacen uso del lenguaje coloquial, sino que emplean lenguaje denotativo, aquel que dice las cosas como son, sin doble sentido, a fin de evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. Estructura de los textos expositivos. El desarrollo puede organizarse en capítulos o subtemas según su complejidad. Los textos expositivos se dividen en tres partes. La introducción. Es una breve explicación del tema a presentar, a fin de contextualizar al lector. El desarrollo. Es la exposición del tema que puede organizarse en capítulos o subtemas según la complejidad y variedad del contenido. La conclusión. Es una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. Tipos de textos expositivos. Para la lectura de un texto divulgativo no es necesario un conocimiento previo. Existen dos tipos de textos expositivos. Los divulgativos. Son textos dirigidos a un público más amplio en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias los especializados. Son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. Recursos explicativos. Las comparaciones son relaciones de semejanza entre dos ejemplos y teorías. Los textos expositivos emplean diversos recursos, como las definiciones. Son enunciados que representan o explican un concepto o expresión de manera objetiva. Las comparaciones. Son relaciones de semejanza entre dos ejemplos o teorías a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto. Los ejemplos. Son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico. Los gráficos e imágenes. Son refuerzos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. Referencias. ¿Qué son un texto objetivo y uno subjetivo? A la hora de distinguir entre los distintos tipos de texto que existen, se pueden utilizar muchos criterios distintos que atienden a rasgos diferentes. Uno de dichos criterios es el de la objetividad versus la subjetividad, lo cual nos da dos categorías, textos objetivos y textos subjetivos, respectivamente. Los textos objetivos
Son aquellos cuya construcción y cuyos recursos gramaticales y estilísticos apuntan a conservar un punto de vista comprobable, fáctico, que excluya cualquier tipo de opinión personal, visión interior o reflexión íntima. Esto es, que esté desprovisto de subjetividad. Por EJ, un texto científico. Los textos subjetivos. Como indica su nombre, llenos de una evidente subjetividad. Sus recursos de composición revelan la presencia de una intención o de ciertos rasgos únicos, individuales, personales, como pueden ser opiniones, formas de decir las cosas, rasgos de emocionalidad, etc. Dependiendo del ámbito en que el texto opere, será más o menos conveniente que el texto sea abiertamente subjetivo o que aspire a cierto aire de objetividad. Objetividad y subjetividad. Se conoce como objetividad a la medida de decir las cosas como son o como se percibieron, sin involucrar los sentimientos, apreciaciones u opiniones personales. Es decir, que se evita que quienes somos influya en lo dicho. Las realidades objetivas son idénticas para todos, sin importar las diferencias íntimas, subjetivas de quienes las perciben y, por ende, más cercanas al concepto de la verdad. En cambio, la subjetividad implica el caso contrario, la apreciación de las cosas desde lo más íntimo del ser, desde el fuero interno. Las apreciaciones personales, individuales, pueden resultar sumamente contrarias e incluso contradictorias dependiendo de quién las exprese. Una realidad subjetiva es, por ende, singular, única, y dos personas distintas pueden experimentarla de manera diferente en base a su emocionalidad y su forma de ver el mundo. Diferencias entre texto objetivo y subjetivo. Un texto subjetivo revela la interioridad de quien lo elaboró. En base a lo explicado en el punto anterior, podemos afirmar que los textos objetivos son aquellos que refieren la realidad tal y como es. Su objetivo es describirla, explicarla o comentarla de manera tal que cualquier lector, por distinto que sea, pueda tomar dicho texto como verdadero, o al menos como una descripción fiel. Por el contrario, un texto subjetivo revela tanto la interioridad de quien lo elaboró como la realidad objetiva de la que se ocupa. No aspira a la fidelidad, a reproducir la realidad tal cual es, sino a mostrar las valoraciones que de ella se hace el autor o sus personajes. Muestra una manera particular en que dicha realidad se vive, se piensa o se evalúa. Rasgos de un texto objetivo. El uso de léxico específico, técnico o especializado es usual en los textos objetivos. En los textos objetivos por lo general abundan enumeraciones, datos, cifras, porcentajes, etc. Adjetivos no valorativos, explicativos, demostrativos, etc. Verbos en tercera persona, en impersonal o en primera del plural. La mayoría de las oraciones aparecen en modo indicativo. Por lo general se emplean oraciones breves y poca subordinación. Uso de léxico específico, técnico o especializado. Tono expositivo sin opiniones o reflexiones. Rasgos de un texto subjetivo. En los textos subjetivos generalmente abundan metáforas y otras figuras literarias, tropos. Adjetivos valorativos o de fuerte carga personal. Verbos en primera persona del singular, aparición del yo. Se utilizan los distintos modos del verbo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Oraciones largas, con subordinación, dependiendo del estilo. Uso de diminutivos, giros orales o referencias afectivas. Tono argumentativo, con reflexiones y opiniones. Procedimientos objetivos y subjetivos. Por lo general, las citas textuales sirven para brindar objetividad. Existen ciertos procedimientos textuales que le aportan objetividad o subjetividad a un texto, tales como la pregunta retórica. Típica de los textos subjetivos, es una pregunta que no busca realmente respuesta, sino expresar un sentimiento o una duda existencial. Por ejemplo, ¿cómo podría perdonarlo después de aquello? Oraciones expresivas. Oraciones con signos de exclamación o sin ellos que constituyen un exhorto a alguien, una exclamación a los dioses o una queja, y que obviamente introducen subjetividad al texto. Por ejemplo, Dios mío, ¿qué he hecho? Citas textuales. Citar es referir lo que otro dijo. Por lo general, las citas sirven para brindar objetividad, en particular cuando se hacen siguiendo los lineamientos de algún formato metodológico, con comillas, citando los datos del autor y la obra, refiriendo todo en algún tipo de bibliografía después, etc. En estos casos no se modifica nada del original. En contraste, cuando se utiliza la cita en texto subjetivo se lo hace por lo general sin ningún apoyo metodológico, parafraseando al original, como si el autor citara de memoria. Onomatopeyas. Consisten en representar sonidos mediante palabras, tic-tac, jump, etc. y por lo general le imprimen oralidad al texto, haciéndolo informal y por ende subjetivo. Notas al pie. Este procedimiento es casi exclusivo de artículos y textos de rigor académico, es decir, de mucha objetividad. Consiste en añadir al pie de página un breve texto que aclare datos, provea información adicional o indique algún tipo de dato suplementario que sirve de apoyo o de validación a lo dicho. Ejemplo de texto objetivo. En el ámbito periodístico se aspira a lograr textos objetivos. La actividad económica tuvo su mayor caída del año en junio, con una contracción de 6,7% con respecto al mismo mes de 2017, según informó hoy el INDEC. Además de los efectos de la sequía, la actividad estuvo golpeada por la brusca devaluación, que impactó en la industria manufacturera y en los comercios mayoristas y minoristas. Reportaje del diario La Nación de Argentina. Ejemplo de texto subjetivo. A. Querida André, qué difícil oponerse, aún aceptándolo con entera sumisión del propio ser, al orden minucioso que una mujer instaura en su liviana residencia. Cuán culpable tomar una tacita de metal y ponerla al otro extremo de la mesa, ponerla allí simplemente porque uno ha traído sus diccionarios ingleses y es de este lado, al alcance de la mano, donde habrán de estar. Mover esa tacita vale por un horrible rojo inesperado en medio de una modulación de Osenfant, como si de golpe las cuerdas de todos los contrabajos se rompieran al mismo tiempo con el mismo espantoso chicotazo en el instante más callado de una sinfonía de Mozart. Cuento, Carta a una señorita en París, de Julio Cortázar. ¿Cuándo es importante la objetividad? La objetividad se valora mucho en el contexto científico. La objetividad se valora mucho en determinados contextos, como el científico o el periodístico. Supone un pacto entre el lector y quien escribe. Las cosas se contarán o se explicarán del modo correcto en que fueron, con lujo de detalles y se dejará al lector formarse sus propias opiniones o sus propias ideas respecto al tema, al texto y al autor. La interpretación, en ese sentido, es totalmente libre y ajena al autor, y por eso estos textos pueden tomarse más o menos como verdaderos o válidos, como formas de saber comprobable. ¿Cuándo es importante la subjetividad? Los textos subjetivos buscan convencer o conmover al lector. La subjetividad es necesaria y deseada en aquellos contextos en que se valora el talento expresivo, ya sea artístico o no. Esos contextos pueden ser una obra literaria, un discurso de apertura de un evento público, o incluso una asamblea política en la que se busca convencer a las personas de algo. Los textos subjetivos proponen o defienden un modo de argumentación o interpretación de lo ocurrido. Por eso, su objetivo puede ser convencer al lector de algo, conmoverlo hacia algún sentimiento o simplemente confesarle algo íntimo y personal. Fuente: http://www